Latina Informativa, emisión estelar, llega en nombre de... Cuando visite a Cariguaraure, Sancono Suite Hotel, símbolo de calidad, un emblema de hospedaje en la ciudad. Reservaciones por el 0255-622-9211. Sancono Suite Hotel. Amigos televidentes, a continuación los titulares de las informaciones destacadas dentro y fuera de nuestro país hoy martes 12 de mayo. Gobernación del Estado Lara y Alcaldía de Urdaneta realizaron jornada social para atender afectados por las lluvias. En nuestro país, gobierno despliega más voluntarios con el fin de contener derrame de crudo desde Trinidad y Tobago. En el escenario internacional, Robert Ruiz informa que más de 100 trabajadores sanitarios murieron en ataques israelíes contra el Líbano. En el panorama deportivo, John Colmenares nos cuenta que Neymar Jr. entró en la prelista de Brasil para el Mundial 2026. Y en noticias de entretenimiento, FIFA confirmó artistas que encabezarán las ceremonias del Mundial 2026. Amigos televidentes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a la emisión estelar de Latina Informativa a través de las pantallas de Latina Televisión. Hoy es martes 12 de mayo, un inmenso placer acompañarles en cámara Andrea Suescún. Pueden seguir mi cuenta en Instagram como @AndreaRadioITV y de igual modo los invito a conectarse a través de nuestra cuenta oficial @LatinaTV porque hasta ahora estamos transmitiendo en vivo. Como de costumbre, también les recuerdo que pueden conectarse desde cualquier lugar del mundo a través de la web latinamedios.com para disfrutar de nuestra programación. Hoy, como todas las noches, estaremos haciendo ese recorrido noticioso dentro y fuera de nuestro país, pero además estaremos presentando una excelente entrevista para la cual quiero darle desde ya la bienvenida a la licenciada María Fernanda Salcedo. Ella es psicóloga y forma parte del equipo multidisciplinario de IRE Mujer, Instituto Regional de la Mujer. Licenciada, bienvenida a Latina Televisión. Gracias, Andrea. Gracias por la invitación de la entrevista. El tema de la mujer o de las mujeres siempre será un tema importante que abordar. Sabemos que en nuestro país, así como en Latinoamérica, se registran cifras alarmantes de feminicidios, de maltrato o violencia hacia la mujer. Por eso yo creo que es bien importante destacar el trabajo que se hace en IRE Mujer precisamente para brindar ese apoyo, esa compañía a las mujeres, atenderlas en los casos que sea necesario, pero de manera muy particular crear la conciencia acerca de lo que es el respeto a la mujer, los derechos de la mujer y la violencia también, que vendría siendo lo opuesto contra la mujer o hacia la mujer. Qué bueno tenerla acá, licenciada, para abordar un poco este tema. Yo creo que lo principal es entender qué es la violencia hacia la mujer. Bueno, lo que entendemos por hoy como violencia, ¿verdad? Es ese deliberado uso de la fuerza, tanto para una persona, un grupo o hasta comunidades. Porque no solamente es hacia una sola mujer, sino que a veces somos, me incluyo porque soy mujer, ¿verdad? Somos mujeres donde a veces es por el trabajo y entonces tenemos ese ente superior donde él también abusa de nosotros. ¿Por qué? Porque él es superior a nosotros y somos mujeres y somos el sexo débil, es lo que dice. Ok, ahora por lo que usted explica, la violencia puede venir no únicamente de una pareja o de un compañero o un cónyuge, sino que puede verse reflejada también en diferentes áreas en las cuales se desenvuelve la mujer, ¿cierto? Exactamente. Allí citaba el ejemplo entonces de un jefe que puede llegar a violentar a una mujer, sobre todo en el aspecto psicológico. Yo creo que bien es importante entender la violencia psicológica, cómo funciona esta sobre la mujer. Ok, la violencia psicológica, o sea, causa muchos daños a nivel, como le dice la palabra, psicológico. ¿Por qué? Porque da esa ansiedad, depresión, eso que tú no sabes cómo sentir, cómo salir de allí en ese momento que te encuentras,
porque vamos a decir, creas una dependencia emocional hacia esa persona, hacia esa relación. Así es, pero ¿qué se puede entender por violencia psicológica? Porque creo que es propicio poder explicar un poco. Hay personas o mujeres, en el caso particular, que normalizan de pronto que les hablen con un tono de voz equivocado porque traen esa costumbre desde el hogar. Mi papá me hablaba con un tono fuerte, entonces yo estoy acostumbrada. Los gritos no son violencia para mí, pero resulta que sí es violencia. Por eso es importante entender qué se puede considerar ejemplos. Claro, lo que dices tú es porque venimos de ese patriarcado también, ¿verdad? Donde anteriormente el padre trabajaba, era el dominante, era el que siempre llevaba las riendas del hogar. Y mamá, ¿dónde se quedaba mamá? En la casa, oficio y demás. Entonces venimos llevando eso, donde se vuelve como una costumbre. Vuelve costumbre, exactamente. Entonces vamos convirtiendo eso en normal. ¿Cómo podemos determinar hasta qué punto algo puede llegar a ser normal, licenciada? Y cuándo se pueden encender nuestras alarmas y decir, yo estoy sufriendo de violencia, porque no necesariamente es física. De hecho, ¿existen algunas señales de alarma de violencia que nos puedan dar una idea de que una persona en particular en algún momento nos puede agredir físicamente? Sí. Hay 25 tipos de violencia, que tú las acabas de mencionar algo allí, ¿verdad? Hay 25 tipos y la primera es la psicológica. ¿Por qué? Porque empiezas por allí, porque es una palabra, es un grito y luego ahí va trascendiendo. ¿Por qué? Porque la física, vamos a darte un ejemplo, el golpe se te va, pero ¿dónde queda esa palabra hiriente que te dijo esa persona? Entonces de ahí es que va causando los daños. Y todos los otros 24 tipos de violencia pasan siempre por la psicológica. Antes de esa física, antes de esa económica, siempre pasa por la psicológica. ¿Cuál es el indicio? Hay muchas palabras, nosotros lo identificamos también como lo que es un violentómetro, el termómetro de la violencia. ¿Por qué? Porque te va diciendo, vamos a ir... te dice cómo hiriendo, palabras hirientes, cómo vestirte, con qué personas te vas a relacionar y así sucesivamente, ahí va sobrepasando algunas cosas. Es decir, que existe alguna forma de medir la violencia, sí, algunas señales, Por ejemplo, está hablándome en un tono inadecuado. Está buscando hacerme sentir mal delante de las personas, está utilizando palabras con las cuales yo siento que me compara. Eso es violencia. Eso es violencia. Está menospreciando, en el caso que usted lo decía, licenciada, un ejemplo en el ámbito laboral, está menospreciando mi esfuerzo. Eso también es violencia. También. Entonces es importante y quiero que con esto seamos enfáticos. Disculpa que te interrumpa, Andrea. Muchas veces también cuando vamos a te vas opacando la persona. ¿Por qué? Porque a veces muchas relaciones también, ahorita se ve, actualmente todavía se ve que, yo salgo embarazada, cuido a los niños, trabajo, pero lo dejo de hacer. Y entonces dejo que mi esposo me mantenga, todo, y luego, estoy perdiendo y restando mi vida. ¿Por qué? Porque también, del estar en una relación también yo puedo ser independiente, porque todos tenemos metas y proyectos propios. Y llega un punto en el cual se puede perder la identidad de la identidad propia, entonces pierdes tu identidad propia, ese amor propio y ese autocuidado sobre todo de la persona. Cuando nosotros hablamos de amor propio, estamos hablando específicamente ¿de qué? De ese autocuidado. ¿Por qué? Porque si no tengo ese autocuidado, ¿cómo yo hago para cuidar a otros? Sí. Entonces ese amor propio indica eso, ese autocuidado, ese autoconocimiento y sobre todo quererme a mí misma y ponerme por encima de las otras personas. Entonces es en el comportamiento de la persona o de las personas en la cotidianidad donde nosotros podemos comenzar a ver esas señales de violencia psicológica que son las que nos encienden las alarmas, ¿verdad? Y nos deberían hacer buscar ayuda para no llegar entonces a puntos más avanzados del violentómetro o este termómetro que usted dice que nos mide la violencia, para entonces nosotros poder frenar y decir, esto no es normal, yo necesito orientación, algo está pasando, no me siento cómodo. Entonces es bien interesante esa parte. Usted nombraba algo, licenciada, acerca de la forma de crianza y decía que hay patrones que de repente cuesta romper
y que indirectamente nos llevan a algo que se llama codependencia. ¿Qué Esa se entiende por la codependencia? Esa codependencia, o vamos a llamarlo, esa necesidad vinculante, que es esa dependencia emocional sobre todo, que es ese miedo a la soledad, a estar solo, al abandono, y vamos perdiendo, es lo que te estaba diciendo, esa identidad. ¿Por qué? Porque vamos viviendo en función hacia la otra persona, vamos a decirlo así, vamos viviendo en la sombra de esa pareja que yo tengo. Vivimos como para complacer. Exactamente. Son parámetros que definitivamente en cualquier vínculo afectivo se deben tomar en cuenta, porque no es nada más en las relaciones de pareja. A veces Incluso, hay amistades también. Sí. ¿Por qué? Porque me voy como, ¿cómo se dice eso? Anulando a mí misma, o para beneficiar o agradar al público, o al encajar en ese entorno. socialmente. Encajamos socialmente porque hacemos las cosas que los demás esperan. Encajamos si damos las respuestas que los demás quisieran. Y todo esto puede ser factores predominantes para nosotros, de alguna manera, estar vulnerables a lo que es algún tipo de violencia. Incluso en las mismas relaciones padres e hijos deben existir los límites, porque si no también pasa esto de me abandoné, me anulé por ejercer bien el rol de la maternidad, y no necesariamente debe ser así. Ahora, una pregunta interesante antes de ir a la primera pausa comercial, licenciada: ¿se puede romper la codependencia? ¿Se puede trabajar en eso? Sí, trabajando ese amor propio, ese autocuidado, trabajando en nosotras mismas. ¿Para qué? Para no volvernos dependientes de la otra persona, y siempre manteniendo esos límites, como lo dice Andrea, esos límites y nuestros pasatiempos, porque nosotros tenemos nuestros pasatiempos y nuestros propios intereses. Entonces siempre manteniendo eso por delante de las otras personas. Reconocer nuestro valor, ese es el punto clave. Licenciada María Fernanda, nosotros vamos a establecer hasta ahora nuestra primera pausa comercial, pero al regreso vamos a hablar un poco acerca de esas ideas que se le podrían dar a las mujeres que nos sintonizan para superarse, porque de alguna manera todos estos efectos de lo que es la violencia psicológica trae a mujeres deprimidas, tristes, que de repente se excluyen socialmente, ansiosas, pero hay algunas formas de superar esto, y es importante conocerlas también, reconocer el acompañamiento de IRE Mujer en los procesos en los cuales se atienden a muchas mujeres acá en el estado Lara. Ustedes atentos, vamos a una pausa y al regreso más de la entrevista estelar a través de Latina Televisión. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión estelar con Andrea Suescún. Estás haciendo Latina Informativa, emisión estelar con Andrea Suescún. Amigos televidentes, gracias por continuar en sintonía de nuestra programación. Estamos de vuelta con más de la emisión estelar de Latina Informativa y nuestra entrevista correspondiente a la noche de hoy. Recuerden que nos acompaña la licenciada María Fernanda Salcedo. Ella es psicóloga y es parte del equipo multidisciplinario de IRE Mujer, Instituto Regional de la Mujer. Estamos hablando precisamente de la violencia de género. Estamos hablando de todos esos rasgos que nos pueden mostrar algún indicio de violencia, que generalmente comienza con la violencia psicológica y desencadena muchos tipos de violencia más. Usted decía que son ¿cuántos en total? 25 tipos de violencia. 25 que incluyen la violencia financiera. ¿Podría nombrar usted al menos 3, las más comunes? Las más comunes, la física, la económica, la patrimonial. Son una de las más frecuentes. Ahora, quedábamos en un punto bien interesante, hablábamos de la codependencia y de ese punto en el cual la mujer siente que no puede romper el ciclo, que no puede romper el patrón, pero que necesita superarse. ¿Esto es posible? ¿Cómo podemos dar esos primeros pasos? Sí es posible, pero te voy a explicar un poquito, ¿verdad? ¿Por qué la mujer a veces no sale de allí? Porque también tenemos, aparte del violentómetro, lo que es el ciclo de la violencia, ¿verdad? Está lo que es la parte de luna de miel, después que el agresor y te maltrata, luego viene esa luna de miel. Entonces, se trabaja lo que son
esos transmisores, ¿verdad? Que es la dopamina y la oxitocina, que entonces te van liberando de que la misma persona que te maltrata te complace y viene y es la parte sumisa donde viene y te está atento, pueden persuadirte incluso para hacerte pensar que tú fuiste la responsable de sí, esa reacción. Sí, te en realidad culpabiliza. te culpabiliza. Y ahí tú te sientes en esa tensión entre dolor y amor, que es como ese subidón y una balanza de qué está pasando aquí, y por eso tu cuerpo no reacciona de esa manera de que, hey, es una alerta, hey, es un abuso, hey, es una agresión. ¿Por qué? Porque es la misma persona que te hiere, te la que enamora. te complace. Exactamente, a lo que vamos diciendo como ese juego de recompensa. Te castigo y te doy una recompensa, te portas bien, te hago una recompensa. Es por eso que es tan importante identificar, no autoengañarse. Me hirió, me lastimó con sus palabras, con sus acciones, y después entonces el ramo de rosas, epa, ya va, aquí hay algo que no está bien. O no cocines, que yo cocino. Algo así, es otro ejemplo. Así que es más a lo común y a lo real, que eso es lo que se vive. ¿Por qué? Porque a veces también te maltrata, pero yo sé que te hace falta algo. Entonces, con eso llegan también. Entonces, o por los niños también. Hay una violencia que no está tipificada aquí en Venezuela, que es la violencia vicaria. Y es muchas también, que me preguntaste cuáles eran, donde te agreden a través de los niños. ¿Por qué? Porque te los voy a quitar. Te manipulan. Te van manipulando de esa manera. Te los voy a quitar, no les voy a dar más para el colegio, o si necesitan no te doy, y así sucesivamente. Licenciada, ¿por qué es tan importante que las mujeres, al identificar este tipo de violencia o alguno de los tipos de violencia, puedan acudir a los receptores de denuncias, a los entes que pueden brindarle apoyo? ¿Por qué es tan importante y cómo pueden hacerlo? Porque la mayoría de las mujeres no se arriesgan, sienten temor, sienten que de pronto no serán atendidas, o que la persona en cuestión puede tomar represalias si se hace. Y volver más agresivo. Correcto. Sí. Claro, es una de las formas más vital para acudir a los centros de denuncia. ¿Por qué? Porque es esa protección inmediata, ese cuidado y esa asistencia también multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque no es solamente ir a denunciar, tener esa orden de restricción, pero es empezar a trabajar en ti. Y con esa asistencia multidisciplinaria que la tiene, por ejemplo, el Instituto Regional de la Mujer, que es la compañía del abogado y del psicólogo. Y vamos trabajando de la mano para sacarte de ese ciclo de violencia que estás ahí absorbida, como te estaba explicando, de que no entendías por qué te está violentando, porque es el mismo agresor el que te enamora. Una mujer puede asistir, por ejemplo, a Aire Mujer buscando la atención multidisciplinaria sin llegar al punto de una denuncia. Sí. Sí, es bueno explicar esto, porque de pronto la mujer dice, para yo ser atendida a través de Aire Mujer, tengo que denunciarlo, y no, me da miedo, o no quisiera denunciarlo todavía. ¿Ustedes proceden de cuál manera? Nosotros le damos, porque no somos un órgano receptor de denuncias, porque muchas veces también llega, yo vengo a denunciar, pero nosotros no somos un ente receptor de denuncias. Nosotros trabajamos de manera, como te digo, compañía del abogado y del psicólogo. Entonces, la mujer entra con la asesoría legal, lo que llamaríamos, y ella le da los seguimientos o los pasos a seguir, a dónde acudir, a qué tipo de receptor de denuncia puede acudir. En el caso que la persona quiera denunciar. En el caso de que la persona quiera denunciar. Pero hay casos en los cuales de repente la mujer tiene temor. Lo que busca es ayuda psicológica, sí, es acompañamiento. Pero por eso muchas veces es esa confusión que no saben qué hacer. Entonces voy por esa ayuda legal y termino en la psicológica, para que la psicológica te vaya sacando de ese ciclo de violencia, te vaya guiando a dónde proceder también. ¿Cómo asistir a Aire Mujer? ¿Cómo ser parte de algunas de las acciones que ustedes realizan en pro del bienestar psicológico y en muchas otras áreas de las mujeres acá en el municipio de Ibarra? Para acudir, llegar al instituto. Solamente llegar al instituto, allí, o sea, a todas las mujeres ladienses tienen las puertas abiertas, tanto en el equipo multidisciplinario, legal, psicológico, también está el área de salud, donde hay muchas
todo es gratuito, lo que es la citología, las partes de ecografías también, y esas partes porque también es otro donde las mujeres hay los control prenatal, porque muchas veces también somos violentadas y ni siquiera tenemos ese tiempo para nosotras de una citología, de un cuidado de salud para nosotras. Así es. ¿Qué decirle, para finalizar la entrevista, licenciada, qué decirle a esas mujeres que, bueno, lamentablemente llevan tiempo viviendo algún tipo de situación que les genere tal malestar que sientan que ya no tiene sentido ser atendidas, que mejor quedarse con algo malo conocido, que bueno, por conocer, se acostumbran a este tipo de tratos que son considerados violencia y muchas veces no lo saben? ¿Qué decirles, cómo llegarles a esas mujeres para que entiendan y reconozcan su valor y busquen una mejor calidad de vida? No hay un límite de tiempo, vamos a decirte así. Todas las mujeres necesitan sentirse seguras, amadas, protegidas, y todas necesitan ese cambio. No solamente que como usted lo dice, de que mejor conocido, malo conocido, malo conocido que bueno por conocer. Que bueno, es un refrán muy común aquí. Qué bueno por conocer. Todas necesitamos esa atención y necesitamos sobre todo ese amor propio, volver a creer en nosotras. Entonces no hay un tiempo definido, todas necesitamos ese amor propio. Y no solamente que ir al psicólogo es porque estoy pasando por maltrato, por violencia, no, porque cualquier situación también puede ir hasta ir de mujer y ser atendida por el psicólogo. ¿Puede superarse y puede estar mejor una mujer que durante mucho tiempo haya sido víctima de algún tipo de violencia? Sí, vamos sacando a través de lo que es esa psicoterapia, ese entorno tóxico, vamos a llamarlo así, y lo vamos sacando y vamos ayudando a esa mujer a salir adelante. Licenciada, redes sociales para las personas que quieran seguir la cuenta de IREMujer y por supuesto estar atentos allí con las actividades que ustedes constantemente están realizando. Es iremujerlara.oficial. Eso es en Instagram. En Instagram. Maravilloso. Amigos, de esta manera nosotros estamos llegando a la parte final de la entrevista estelar el día de hoy. Gracias, licenciada, por habernos acompañado. Un inmenso placer recibirlos por acá. Ustedes atentos. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso, más de la emisión estelar de Latina Informativa. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión estelar con Andrea Suescún.